la intervención del otro, ¿no? Esta disposición no rige para los actos de adquisición de bienes muebles, los cuales pueden ser efectuados por cualquiera de los cónyuges, y tampoco rige para los casos considerados en las leyes especiales. Por ello es que es muy importante hacer el distingo entre cargas y deudas sociales propiamente dichas, y las deudas sociales propiamente dichas. Se consideran también cargas sociales las obligaciones contraídas para atender al sostenimiento de la familia y a la conservación de su patrimonio. Digamos, todo lo concerniente a, en un ejemplo, en un inmueble, toda la conservación del inmueble. Aparecen taxativamente señaladas en el artículo 316 del Código Civil y pueden ser contraídas por cualquiera de los cónyuges. La cita que se da en este sentido, en el artículo 316, en el inciso primero, considera que son deudas sociales o cargas, ¿no? El sostenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes. Los alimentos que uno de los cónyuges esté obligado a proporcionar a otras personas. El importe de lo donado prometido a los hijos comunes por ambos cónyuges. Las mejoras necesarias y las reparaciones de mera conservación o mantenimiento hechas en los predios propios, así como las retribuciones y tributos que los afecten. En este caso podríamos ser el impuesto al valor predial, por ejemplo, arbitrios. Las mejoras útiles y de recreo que la sociedad decide introducir en bienes propios de uno de los cónyuges con consentimiento de éste, ¿no? También las mejoras y reparaciones realizadas en los bienes sociales, así como los tributos y retribuciones que los afecten a estos bienes. Los atrasos o réditos derivados de las obligaciones a que estuviesen afectos tanto los bienes propios como los sociales, cualquiera que sea la época a que corresponda. También las cargas que pesan sobre los usufructuarios respecto de los bienes propios de cada cónyuge, los gastos que cause la administración de la sociedad. También se considera que las deudas sociales son aquellas otras obligaciones que, sin estar dirigidas a los fines anteriores, van a decir a lo que está enumerado taxativamente en el artículo 316, han sido contraídas por los cónyuges dentro de su común facultad de disposición de los bienes sociales. Por lo que podemos decir que de ambas clases de deudas sociales responden los bienes sociales y, a falta o por insuficiencia de esto, los propios de ambos cónyuges a prorrata. Esta situación jurídica está regulada en el artículo 317, que establece, en nuestro Código Civil, que establece a la letra, los bienes sociales y a la falta o por insuficiencia de estos, los propios de ambos cónyuges responden a prorrata de las deudas que son cargo de la sociedad. En la gestión de los bienes propios, cada cónyuge conserva la libre administración de sus bienes propios y puede disponer de ellos o grabarlos en armonía con el interés familiar. A su vez, los cónyuges no pueden celebrar contratos entre sí respecto de los bienes de la sociedad. También, ninguno de los cónyuges puede renunciar a una herencia o legado o dejar de aceptar una donación sin consentimiento del otro. El sistema de administración transferida permite que uno de los cónyuges asuma la gestión de los bienes propios del otro en casos de excepción y destine sus rendimientos al sostenimiento de la familia. También la gestión de los bienes propios opera por resolución judicial, por el simple permiso del cónyuge o por el ministerio de la ley. La administración transferida por vía judicial ocurre cuando uno de los cónyuges no contribuye con los frutos o productos de sus bienes propios al sostenimiento del hogar. Administración que se producirá en la forma total y parcial conforme lo regula el artículo 3
305 del Código Civil, que la ley establece, ¿no?, que en caso de uno de los cónyuges no contribuya los frutos o productos, ¿no?, el otro puede pedir que pasen a su administración en todo o en parte, y en este caso, una cosa curiosa, está obligado a constituir hipoteca, y si carece de bienes, otra garantía, ¿no?, si es posible, según el prudente arbitrio del juez o el valor de los bienes que reciba en la administración. La administración transferida por el simple permiso se presenta cuando uno de los cónyuges deja que sus bienes propios sean administrados en todo o en parte por el otro, por el consorcio. Si bien es cierto, en esta administración por simple permiso, nuestro artículo 306 establece que el otro que está administrando queda obligado a devolverlos en cualquier momento al simple requerimiento del propietario, ¿no? En cuanto a la administración transferida por el Ministerio de la Ley, funciona cuando uno de los cónyuges está impedido por interdicción u otra causa, por ignorarse su paradero o porque se encuentra en un lugar remoto o por haber hecho el abandono conyugal. Esta situación se encuentra regulada en el artículo 314, que establece, que dice, la administración de los bienes de la sociedad y de los propios de uno de los cónyuges corresponde al otro si en los casos del artículo 294, incisos 1 y 2, el artículo 294 establece la representación unilateral de la sociedad conyugal. Uno de los cónyuges asume la dirección y representación de la sociedad, primero, si el otro está impedido por intervención u otra causa, y dos, si se ignora el paradero de este o se encuentra en un lugar remoto. En este caso, el cónyuge administrador solo podrá realizar actos tendientes a conservar los bienes propios del otro y hacer que estos produzcan frutos o productos y a percibirlos, con el propósito de atender al levantamiento de las cargas familiares. Como lo señalamos, el cónyuge administrador está obligado a devolverlas al requerimiento propietario una vez desaparecida la causa que justificó la administración transferida, la que operará en la misma forma que ésta se constituyó. Esta obligación contiene implícitamente la de rendir cuentas y la de indemnizar por los daños causados por actos dolosos y culposos. Tal vez esta sea la razón por la cual la norma establece que se tenga que constituir hipoteca. En el artículo 305, que establece, dice, está obligado a constituir hipoteca y si carece de bienes propios otra garantía, y que esta garantía debe ser establecida razonablemente por el juez. A su vez, la administración transferida por mandato judicial no faculta la realización de actos de disposición que no estén destinados al levantamiento de las cargas familiares. Aquellos que exceden la potestad doméstica están prohibidos, salvo por causas justificadas de necesidad o utilidad, sean requeridos para atender al interés familiar. Por el principio de igualdad jurídica de los cónyuges, se atribuye por igual a los cónyuges el poder doméstico y se exige su actuación conjunta cuando se trate de actos que sean tal potestad. Se distingue la administración ordinaria o poder doméstico y la administración extraordinaria. Podemos decir que la administración extraordinaria está referida a los actos de administración y disposición que excedan la potestad doméstica, para lo cual se exige la actuación conjunta de los cónyuges. Respecto a ello podemos decir pues de que supongamos que se tuviera que comprar una silla o muebles. En este caso es obvio que no se necesita la participación de ambos conjunta,
pero si se tuviera que adquirir, por decir, un bien inmueble, necesariamente debería de intervenir el otro cónyuge. En cuanto a los actos de administración, se contempla la posibilidad que uno de los cónyuges otorgue el poder general al otro para que asuma exclusivamente dicha administración respecto de todos o de alguno de los bienes sociales. Así está establecido en el artículo 303, ¿no? Y a su vez, el artículo 303 establece, ¿no?, que el cónyuge administrador indemnizará al otro por daños y perjuicios que sufra a consecuencia de actos dolosos o culposos. Obviamente que una de las características que se exigen para estos casos al momento del otorgamiento de un poder es el principio de la literalidad, vale decir, para que administre y la forma en que debe ser administrado los bienes. En cuanto a los actos de disposición, se requiere que ambos cónyuges puedan y quieran actuar de común acuerdo, salvo que se otorgue un poder especial y que este poder especial sea el poder que se otorga, el mandato que se otorga, sea establecido específicamente por el principio de literalidad. Así pues, el artículo 315 señala que para disponer de los bienes sociales o gravables se requiere la intervención del marido y la mujer, y cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad si se tiene un poder especial, ¿no? Aquí podemos establecer que se ofrece el inconveniente o la imposibilidad negativa de los cónyuges para prestar su necesario consentimiento. Esto pues puede generar un conflicto, toda vez que si la norma establece de que para poder disponer se requiere la intervención, lo que debemos entender es el consentimiento del otro. Y aquí es donde muchas veces se generan conflictos, ¿no?, cuando uno de ellos no presta su consentimiento. El acto practicado, el acto de disposición, practicado sin intervención de uno de los cónyuges, es nulo por falta de manifestación de la voluntad. Y esta nulidad no puede ser agregada a los terceros, que actuando de buena fe y a título honeroso adquieran algún derecho de un cónyuge que en el registro público aparece con facultades para otorgarles. Esta es la razón por la cual señalamos de que, si bien es cierto, la inscripción de registros públicos otorga la facultad de oponer a terceros, esto es lo regulado y lo escrito y lo establecido, también es pues que el adquiriente, el tercero adquiriente de buena fe, se debe derivar por el principio de literalidad. Si el cónyuge tenía un poder especial para disponer de ese bien, es obvio que quien compra lo hace de buena fe. No obstante que el cónyuge que otorgó el poder después no esté de acuerdo, porque como quiera que inicialmente otorgó un poder y facultad para disponer del bien, si él no ha revocado esta facultad, se considerará que quien adquirió el bien es un adquiriente de buena fe. Se establece que es más adecuado caracterizar este caso señalado como uno de anulabilidad por afectarse solo el interés del cónyuge que no interviene, lo que permitirá además su convalidación expresa o tácita. Este es el distingo entre la anulabilidad del acto jurídico y la nulidad del acto jurídico. En este caso, si se dispuso de un bien social sin la intervención del otro, se podrá accionar vía anulabilidad. ¿Por qué? Porque conforme lo establecido en el Código Civil, los actos jurídicos anulables, ¿no?, pueden ser convalidados, mientras que los actos jurídicos nulos no pueden ser convalidados. Dice, la codisposición no rige para los actos de adquisición de bienes muebles, que pueden ser realizados por cualquiera de los cónyuges,
esta situación muchas veces genera un conflicto familiar, porque algunas veces pues sucede de que en algunas familias alguno de los padres, uno o el otro, se le ocurre vender, digamos, un piano, ¿no? Un cuadro de sus bienes muebles sin el consentimiento del otro, y eso puede generar muchos conflictos, ¿no? Tampoco rigen los casos considerados a leyes especiales o para la venta de ciertos bienes que no tienen un valor considerable, ¿no? El fenecimiento y liquidación de las sociedades gananciales, ¿no? El fenecimiento de las sociedades gananciales supone el término del régimen patrimonial y se produce en los casos señalados en el artículo 318 del Código Civil, ¿no? Que establece, ¿no? Fenece el régimen de las sociedades gananciales por disolución del vínculo matrimonial, la invalidación del matrimonio, el divorcio y la muerte de uno de los cónyuges, ¿no? Por interrupción de la vida común, la separación de cuerpos y la declaración de ausencia de uno de los cónyuges, por el cambio del régimen patrimonial al de separación de patrimonios, ¿no? La finalidad es de poner fin a las sociedades gananciales y de repartir sus ganancias si las hubiere, después de reducir las cargas y deudas sociales, crear un estado de indivisión en el patrimonio social, que desde entonces es regido, además de las normas de las sociedades nacionales, por las prescripciones de la copropiedad. También fenece y se liquida las sociedades gananciales por operaciones liquidatorias. Ejemplo, el inventario valorizado del patrimonio compuesto por activo y pasivo, el pago de las cargas y deudas sociales, la entrega a cada cónyuge de los bienes propios que quedaran y la división y adjudicación a títulos de gananciales y por igual del haber partible entre los cónyuges o en su caso sus herederos. Ahora bien, vamos a ver el régimen de separación de patrimonios, ¿no? Este régimen se funda en la independencia absoluta de los patrimonios, ¿no? Implica pues de que como señalábamos anteriormente, durante la vigencia del patrimonio, los cónyuges optan por, durante la vigencia, por separar sus patrimonios, ¿no? Y estos bienes pertenecerán a todos los bienes, a cada cónyuge, los bienes que tuviesen el momento de iniciarse el matrimonio y los que tuviese con recursos propios o por sustitución y con el producto de estos. Vamos a ver el decaimiento y la disolución del matrimonio. La separación personal, entendida como la separación de hecho, no disuelve el vínculo matrimonial y se limita a autorizar a los cónyuges a vivir separados sin que ninguno de ellos readquiera la actitud nupcial, mientras que el divorcio vincular disuelve el vínculo matrimonial y los cónyuges pueden volver a contraer un nuevo matrimonio. En nuestro Código Civil regula la separación de cuerpos y el divorcio en forma independiente, admitiendo la conversión de la separación de cuerpos, ¿no?, como un paso previo y obligatorio al divorcio cuando se invoca la causa de separación convencional. En el caso del divorcio-sanción, se exige la prueba de la culpa de uno o de ambos cónyuges y por ello el divorcio implica una sanción contra el culpable que se proyecte en los efectos, por ejemplo, la pérdida o restricción del derecho alimentario, la pérdida de la vocación hereditaria, etc. En cuanto al divorcio remedio, ¿qué entendemos por divorcio remedio? Es que no se alegan hechos imputables a uno de los cónyuges o a los dos. Se exige que el vínculo matrimonial está desquiciado y por lo tanto la vida en común resulta imposible o intolerable. Esta causal, en todo caso, es la que
debe ser apreciada por el magistrado. La diferencia sustancial entre la concepción del divorcio sanción y del divorcio remedio reside en que la primera considera que la causa del conflicto conyugal, ¿no?, es la causa del divorcio, mientras que en la segunda se entiende que el conflicto es el mismo, o sea, la causa del divorcio sin que interese las causas que pudieran ser el conflicto. ¿Por qué? Porque resulta que estas circunstancias o características personales de cada uno de los cónyuges hacen imposible o intolerable la vida en común. De tal manera de que caben dos sistemas: el subjetivo o de la culpa de uno de los cónyuges y el objetivo, que está basado en la ruptura de la vida matrimonial constatada a través del mutuo acuerdo de los propios cónyuges o del cese efectivo de la convivencia durante cierto tiempo. Nuestro código establece un plazo para el caso de hijos menores de edad. Estos sistemas son combinables, dando lugar a sistemas mixtos y complejos, básicamente refiriéndonos a las causales del matrimonio. El artículo del Código Civil de 1964 estableció un sistema mixto en el que hay diferentes vías para poder obtener la separación y el divorcio vincular, ¿no? Se admite, por ejemplo, el mutuo consentimiento o separación convencional únicamente para invocar la separación personal o de cuerpos, la que después se puede convertir en divorcio vincular. También, nuestro Código Civil de 1984 contempla causas de inculpación, vale decir que el incumplimiento graves o reiterado de los deberes conyugales de un cónyuge frente al otro, que pueden ser alegados solo por el consorte inocente, tanto para demandar la separación personal de cuerpos como para el divorcio vincular, conjuntamente con causas no inculpatorias, por ejemplo, la separación de hecho y separación convencional, que pueden ser alegadas, ¿no?, por cualquiera de ellas. Se permite también, nuestro Código Civil, el divorcio ulterior cuando se declara la separación de cuerpos por causas inculpatorias. También resulta complejo cuando, evidenciándose a través de los efectos personales y patrimoniales, cuando se extienden los de divorcio y sanción a quienes acuden a las causales no inculpatorias, atenuando el rigor objetivo del sistema divorcio-remedio. Se admite en nuestra legislación el consentimiento conyugal solo en el caso de separación de cuerpos y luego de transcurridos 2 años de matrimonio. En lo procesal se exige la presentación de un convenio referido a la separación convencional, de un convenio que regule los regímenes familiares y se contempla en la vía del proceso sumarístico. Obviamente que el requisito es de que se refieran a los alimentos, a la tenencia y custodia de los hijos, ¿no?, y respecto a la sociedad, a la disolución de la sociedad gananciales. En cuanto a los efectos de la sentencia, el acuerdo de los cónyuges permite regular lo referente a los hijos y a los bienes del matrimonio. El divorcio ulterior puede ser solicitado por cualquiera de los cónyuges luego de transcurridos 2 meses desde la notificación de la sentencia de separación de cuerpos. El juez, recibida esta solicitud, disuelve el matrimonio después de 3 días de notificar a la otra parte sobre el pedido formulado si se comprueban los presupuestos para su procedencia. Solo procede la consulta de la sentencia que declara el divorcio ulterior por causal si es que esta no es apelada. En estos casos, sí tiene que ser elevada en consulta. Se considera que pueden existir causas objetivas y subjetivas que pueden ser invocadas en la demanda, ¿no? Obviamente que nuestra legislación regula diferenciadamente la legitimidad para invocar causales inculpatorias. Ninguno de los cónyuges puede fundar la demanda en un hecho propio, respecto de las causales objetivas, en las cuales cualquiera de los cónyuges puede demandar.
también nuestra legislación admite que la separación por causal pueda convertirse en divorcio. En este caso, solo el cónyuge inocente tiene la legitimidad para orar y solicitar el divorcio ulterior luego de transcurrido 2 meses desde la notificación de la sentencia de separación. En cuanto a las causales inculpatorias, todos los hechos constitutivos de la causa determinante son todos aquellos hechos constitutivos de la causa determinante de la separación personal o del divorcio vincular, las acciones u omisiones cometidas por uno o ambos cónyuges que revelan pues el incumplimiento de los deberes conyugales o la violación de ellos y en consecuencia configuran la causa inculpatoria de separación personal o de divorcio vincular. En cuanto a las causas, entre las causales inculpatorias, básicamente los requisitos comunes establecemos la gravedad. Esto es que los hechos producidos deben de crear entre los cónyuges una situación imposible de ser sobrellevada con dignidad, atentando contra la convivencia conyugal, de tal modo que excedan el margen de tolerancia humana, haciendo imposible moral o materialmente la vida en común de los consortes. Si, por ejemplo, establecemos dentro de las causales reguladas por el Código y encontramos como una causal grave, podría ser la violencia física o psicológica, el atentado contra la vida del cónyuge, la conducta deshonrosa, ¿no? El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o sustancias que pueden generar toxicomanía, ¿no? Las enfermedades graves de transmisión sexual. Entonces, esto obvio es, digamos, una situación imposible de poder ser sobrellevada y que haga viable la vida matrimonial. En cuanto a la imputabilidad, es que los hechos producidos deben ser resultado de una actitud dolosa o culpable del cónyuge al cual se le atribuye las causales, lo que supone un comportamiento consciente y responsable. Esto es, que si la conducta está referida dentro de la esfera de los actos o hechos voluntarios. Uno de los casos más clásicos que podríamos citar es el de la infidelidad. En cuanto a la invocabilidad, tratándose de causales inculpatorias, los hechos producidos solo pueden ser invocados por el cónyuge agraviado y no por el que se cometió. Esto es, pues, es una consecuencia del principio general de que nadie puede alegar su propia torpeza. Con posterioridad al matrimonio, ¿qué sucede? ¿Por qué como la causal, por qué se debe de considerar como un requisito, ¿no? Como causal inculpatoria, que estos hayan sido generados con posterioridad al matrimonio? Esto es que los hechos deben realizarse después de celebrar el matrimonio. O sea, uno no puede invocar el divorcio, ¿no? O como causal de separación de cuerpos, ¿no? Cualquier eventualidad o causa que haya sido originada con anterioridad al matrimonio. Digamos un caso. El hombre o la mujer, antes de llegar al matrimonio, tuvieron un hijo. Entonces no se puede después de casado alegar, por ejemplo, adulterio, ¿no? También se considera que no se pueden considerar, ¿no?, hechos que en todo caso no afectan al matrimonio, ¿no? Aquí pues vamos a ver cómo regula nuestro Código Civil en su artículo 313 como causales inculpatorias. Considera como causal inculpatoria el adulterio, la violencia, el atentado contra la vida del cónyuge, la injuria grave, el abandono injustificado de la casa conyugal, la conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común, la toxicomanía, la enfermedad grave de transmisión sexual, la homosexualidad, la condena por delito doloso con pena mayor a 2 años y la imposibilidad de hacer vida en común. Las no inculpatorias
inculpatorias. Aquí tenemos la separación de hecho de los cónyuges durante un periodo interrumpido de 2 años. Dicho plazo será de 4 años si los cónyuges tuvieran hijos menores de edad. En estos casos no será de aplicación los dispuestos en el artículo 335. En este caso, establece el artículo 335 que ninguno de los cónyuges puede fundar la demanda en hecho propio. Los efectos de la separación personal respecto de los cónyuges. Uno de los efectos es la suspensión de los deberes de cohabitación y de débito conyugal. Otro es el fenecimiento y la liquidación de la sociedad ganancial y la entrada en vigencia ipso iure del régimen de separación de patrimonios. A su vez, la fijación de una pensión de alimentos recíproca si fuera el caso. La pérdida de la vocación hereditaria del cónyuge culpable de la separación respecto del cónyuge inocente quien sí la concede. La tenencia de los hijos se otorga al cónyuge inocente, aunque se puede disponer lo contrario o entregárselo a un tercero, digamos a la abuela. Si ambos cónyuges son culpables, los varones mayores de 7 años quedan a cargo del padre y todos los demás al cuidado de la madre, pudiéndose disponer otra solución. En este aspecto tenemos que concordar esta norma, ¿no?, con lo establecido en el Código de los Niños y Adolescentes, que establece que todos los niños menores de 2 años se quedan bajo la tenencia y custodia de la madre. El régimen alimentario es de cargo de los cónyuges de acuerdo a las posibilidades y rentas, obviamente. Es el juez quien fija el régimen de la patria potestad y de los alimentos de acuerdo al convenio regulado propuesto por los cónyuges, siempre que convenga al interés de los hijos. Esto es el principio del interés superior del niño. Otro de los efectos del divorcio es que determina la disolución del vínculo matrimonial. Cesa la obligación alimentaria entre ellos, aunque pueda subsistir por acreditarse la imposibilidad de subvenir a sus necesidades. Dígame, el cónyuge inocente no puede atender a sus necesidades. No obstante que cesa la obligación alimentaria por el divorcio, el juez establecerá una pensión para el cónyuge y que tendrá una pensión y que tendrá la característica de alimentos. También determina la pérdida por el cónyuge culpable de los gananciales que proceden de los bienes del inocente. Provoca la extinción de la vocación hereditaria entre ellos, entre cónyuges, y posibilita que el cónyuge inocente exija una indemnización por daño moral, vale decir, por todas las causas, ¿no?, inculpatorias, las causales inculpatorias. Vamos a continuar con los procedimientos. Hacemos un corto receso.